A los 50 años de la creación de nuestra Facultad de Arquitectura y Urbanismo, la enseñanza se ha centrado en la capacitación de profesionales que puedan responder a las transformaciones sociales y culturales de la comunidad, promoviendo la equidad social, la igualdad de oportunidades y contribuyendo al mejoramiento constante de los espacios públicos y privados donde se desarrollan las actividades humanas. La enseñanza de la arquitectura en la ciudad de La Plata se produce a partir de 1952, dictándose como carrera independiente dentro de un departamento de la Facultad de Ingeniería. En 1956 se crea el Departamento de Arquitectura y Urbanismo a cargo del arquitecto Hilario Salva. En 1963, la facultad logra su autonomía plena. Mi historia en la facultad como 3 periodos significativos, digamos. Un primer periodo que es mi ingreso a la facultad en el año 61. Ingresamos 400 alumnos. Nuestro digamos, espacio físico eran 2 grandes galpones, uno el Quonset, que estaba perpendicular a la calle 115, y el otro es el actual Instituto Solar, que estaba perpendicular a él, y en esas 2 aulas funcionaba toda la Facultad de Arquitectura, en esos 2 grandes galpones. Este predio, casualmente, esta aula 5 ha sido casi una de las primeras aulas. Se consolida a partir de una comisión de profesores y algunos alumnos que colaboraron, etcétera, y se licita con esta tecnología que era casi novedad en esa época, que la madera pudiera cubrir grandes luces a través de vigas de madera encolada, etc. Bueno, se produce en este ámbito de la Facultad de Arquitectura, que solo recibió el actual decanato, una pequeña construcción que era del Ministerio de Educación de Buenos Aires, y se consolidaron el aula 1, 2, 5, 6, con sus galerías y el patio como expresión de la comunidad. Es decir, en última instancia todos sabemos en esta disciplina que lo simbólico es el vacío más que el lleno. Naturalmente el vacío contenido por el lleno. Es decir que este patio histórico donde se hizo y transcurrió la vida universitaria de muchos años con muchas alternativas, en periodos democráticos, en periodos de dictadura y de recuperación de democracia, etcétera, etcétera, es el patio histórico de la facultad. La llegada a este ámbito facilitó la relación del docente con el alumno, e incluso se llegaban a compartir comidas en el patio, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que daba una posibilidad de una relación muy fructífera para el alumno en su relación con el docente. Se vivía la construcción de la facultad, se vivía la construcción del propio edificio, se había seleccionado naturalmente a través de una licitación pública, y se vivía la euforia de ese nacimiento, no solo en lo físico, sino en lo conceptual, en lo académico. Los ideales fundacionales de la facultad estaban fuertemente establecidos. Propiciar los lugares de encuentro y la enseñanza en talleres, ámbitos adecuados para la transmisión de conocimientos, el debate y la experimentación. Lógicamente yo iba a la facultad, a mí me interesaba enormemente estar en la facultad, porque yo sentía, a partir de Casares, que mi formación no dependía exclusivamente de los profesores, sino de mis compañeros. Eso, para mí, es una constante. No solamente porque didácticamente se me había inculcado, sino porque efectivamente a mí se me ocurrían cosas porque veía el trabajo ajeno, y la facultad masiva, en aquel entonces no era lo de ahora,
era una cosa ausente. Entonces, encontrarme con un montón de gente que discutía los mismos temas que yo, era un incentivo particular para mí. Para nosotros, de la etapa del 61 al 66, vuelven a ingresar a la facultad y yo tengo la suerte de incorporarme con un grupo más de jóvenes arquitectos en aquel momento a trabajar en la cátedra de Marcos Vinograd. Fue realmente uno de los teóricos, a mi criterio, más importantes de la historia argentina de los últimos tiempos. Un hombre de enorme profundidad, de enorme sensibilidad, que nos transmitió a nosotros digamos, compromiso con la arquitectura, pero no desde el punto de vista de una arquitectura, digamos, de las bellas artes, sino de una arquitectura del compromiso social, de construir esto que habíamos soñado al principio de nuestra formación, este mundo mejor. Los talleres verticales en arquitectura y plástica se convirtieron en el espacio ideal para la realización de múltiples experiencias pedagógicas, como el trabajo en equipos mixtos de docentes y estudiantes. Se insumieron 3 años, del 59 hasta el 63, para concursar el total de los cargos de profesores, de tal modo de que, constituida la facultad en el 63, pudiera haber un decano elegido por profesores ordinarios surgidos de concursos nacionales de títulos, antecedentes y oposición, méritos y oposición, de tal modo entonces que se vivía con una fuerte participación estudiantil en todo este proceso, el Centro Estudiante de Arquitectura. Lo cierto es que allí se produjo, en ese concurso de los años 60, 59, 60, una renovación docente importante, la posibilidad de un cambio en el año 61 del plan de estudio, que era por ciclos horizontales, a talleres verticales, es decir, que había una revisión de la estructura académica, digamos así, o llamarle plano, etcétera, donde no solo los profesores ingresaban por concurso, sino que además los alumnos podían elegir profesor sobre una serie de opciones verticales que posibilitaban que un alumno, si hacía un circuito de 6 años en diagonal, tenía 6 profesores distintos, pero si quería insistir en forma electiva y libre por optar por la misma cátedra que estuvo el año pasado, tenía la alternativa a través de este gran cambio que se produce en el 61-62 en el Consejo normalizador, digamos, en el Consejo Académico Directivo Transitorio, hasta llegar a la institucionalidad plena que se logra en 1963, con la posibilidad entonces de esta opción de talleres verticales. La construcción de las primeras aulas taller y galerías de madera de la Facultad de Arquitectura fueron el corolario de los esfuerzos de toda la comunidad académica, cuyo objetivo era propiciar una enseñanza viva, enrolada en los preceptos de la modernidad y realizada sobre los problemas concretos de la realidad. En 1966, con el advenimiento de la dictadura del general Onganía, la facultad quedó intervenida. Se produce la renuncia masiva de docentes y se abre un periodo signado por el aislamiento y la eliminación de los programas sociales en los planes de estudio. A partir de 1970, en el marco del Gran Acuerdo Nacional y con la participación de los alumnos y el Colegio de Arquitectos, se vuelve a los talleres verticales con concursos de profesores. Una vez que se produjo la intervención a la universidad en el año 66, con la caída del gobierno democrático de Illa, una renuncia masiva de los profesores, los estudiantes en solidaridad y repudio establecimos, quemamos todas las entregas en la puerta de la facultad como símbolo y perdimos ese año, que algunos pocos recuperaron un curso que hizo una intervención por ahí por febrero o marzo, pero masivamente eso de algún modo se había perdido. Y en años posteriores la actividad universitaria en búsqueda de la democratización de la universidad, de nuevos concursos de profesores, de volver a restituir los profesores que habían sido perdidos, nos llevó
a cierta militancia universitaria, de política universitaria, por ejemplo, hasta llegar hasta la toma de la universidad en el 68, que significó la renuncia al rector, la renuncia al decano aquí. Había también un cambio en el país que tendía a de algún modo volver al sistema democrático, cambios internos en los que gobernaban, una intervención más suave en la universidad y una fuerte presión nuestra, porque ya te digo, presionamos en el 70, fue la última actividad política universitaria mía como estudiante, para que se concursaran una huelga de 2 meses, 3 meses, para forzar los concursos del 70. En esos concursos casi todos los ganaron la mayoría de los profesores que estaban en la facultad antes del 66. Fue así, ¿no? O por lo menos varios de ellos. Entonces, a partir del 70, volvimos nosotros, los nuevos, a tratar de, volvimos a cursar y tratar de recomponer una facultad donde las cátedras habían ingresado por concurso libre y abierto, donde los programas de estudio no eran cerrados con un programa que a uno le llegaba y tenía que resolver esto y listo. Y creo que se generó una facultad de un alto grado de participación en todos los aspectos. Muchos de los compañeros, sobre todo los mayores, son tipos que yo tenía como una referencia, ¿no? Y además eso generaba, en función de una concepción de la enseñanza, sobre todo en los primeros años, 64, 65 hasta el 66, una enseñanza de arquitectura que me parece a mí que generaba la idea de que el arquitecto tenía que ser un servidor público, digamos, ¿no? La arquitectura también tenía su propio proceso de elaboración y de construcción y de desarrollo, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo hay un conjunto de cuestiones vinculadas a lo social y a lo político, que era también el marco contextual en el cual se estaba desenvolviendo nuestro país en ese momento y obviamente la universidad. Tras la muerte de Juan Domingo Perón en 1974, se intervienen nuevamente todas las universidades, se desintegran las cátedras y se expulsa a los profesores. Simultáneamente, comienza la persecución y secuestro de alumnos, docentes y no docentes, dando comienzo al periodo más oscuro y dramático de la facultad. De lo que estaba pasando en América Latina, también tiene la repercusión argentina, que nos echan a todos de la universidad. Y no solamente nos echan de la universidad, sino que muchos tienen que emigrar a otros países en función de la represión que se avecinaba en la Argentina, que luego se transforma en uno de los dramas políticos más significativos y cruentos de nuestra historia política. Y consecuentemente, sobre todo hasta el 75, en que me tuve que ir afuera, no había pasado por momentos tan bravos, ¿no? Cuando yo entré en la facultad, que era la década del 60, que era una década como de florecimiento social, y después se derrumbó todo, absolutamente todo. Y viendo incluso el lugar de mi origen, que es Necochea, que ha cambiado la composición total, pero al extremo. O sea, pasamos a ser de una sociedad inclusiva a una sociedad totalmente que no incluye a la gente. La vuelta de la democracia, producida en 1983, encontró a la Facultad de Arquitectura en el punto académico más bajo de su historia. A partir de allí, se comienza un camino de reconstrucción en la institución en el marco de una universidad autónoma, gratuita, de libre ingreso y cogobernada, que se ha ido consolidando a través del tiempo.
El año 83 fue algo impresionante para todos nosotros. Era pasar de la noche al día, digamos, ¿no? Era de la noche al sol brillante, digamos. Era como que todo de vuelta era posible. Todo de vuelta era posible. Otra nueva sociedad, otro nuevo hombre. Quizá, no sé si la palabra revolución se hablaba tanto, quizá menos en un sentido, pero también era posible encontrar nuevamente la esperanza. Si yo tuviera que decir, eso fue lo que renació. Nació la esperanza y una esperanza también basada en la universidad, basada en la facultad. La facultad de a poco con esta normalización, que fue un periodo de un extraordinario esfuerzo de parte de toda la gente, pero hoy lo nombré mucho a Jorge Lombardi porque fue como decano normalizador y hizo un esfuerzo titánico. Por de pronto, abrimos la facultad, que hasta ese momento tenía un ingreso muy restrictivo. De golpe la facultad pasó de tener casi 300 inscriptos en el año a tener 1000 y algo, ¿no? Entonces abrimos la facultad, tuvimos que instaurar distintos turnos, porque la facultad era muy chica, entonces para hacer de recepción de todos esos alumnos necesitábamos más docentes, así que hicimos concursos provisorios. Para quienes viven la facultad en este momento, para quienes viven la universidad en este momento, es interesante decir que conducíamos la facultad un decano, un secretario académico, una secretaria administrativa y como máximo debía haber 40 personas administrativos y de maestranza. ¿Alguno de ustedes imagina eso en este momento? Sí, a partir del 83, esta facultad tiene un crecimiento continuo y constante. Esta facultad estaba en realidad destinada a tener algunos logros importantes. Por ejemplo, consolidó los concursos de profesores por equipos. Esto es una cosa que requirió una legislación especial por parte de la Universidad de La Plata, que no tenía esa figura del equipo para cátedras o talleres. Además fue una lucha durísima en el Consejo Superior para que entendieran, por un lado, lo que eran los talleres verticales. Imagínense a los físicos, ¿no?, a los astrónomos, tratando de entender esto, y mucho menos por equipo, mucho menos por equipo. En una apuesta no tuvimos éxito, y es que cuando queríamos convocar los concursos, así lo hicimos en los provisorios, pero no en los definitivos, que los integrantes, cuando, por ejemplo, en las cátedras de arquitectura, que fueran 2 titulares, un adjunto y un adjunto alterno. En 1994, un grupo de exalumnos autoconvocados de la facultad conforman la red y organizaron un concurso de ideas denominado Memoria, Recuerdo y Compromiso, con el fin de homenajear a sus compañeros asesinados, desaparecidos y muertos en el exilio. La obra ganadora fue El Espiral, que se inauguró el 14 de septiembre de 1995 con un acto multitudinario, convirtiéndose en el primer monumento a la memoria en el país. Nosotros tenemos una cosa que es muy impresionante, que debe ser única en el mundo, que es un monumento a los desaparecidos, que resume en buena parte una cierta síntesis de esta facultad. No lo digo en el sentido mortuorio, sino en el sentido, digamos, de crecimiento, de desarrollo, de jugarse por ideas, incluso hasta de hablar bien, digamos, en el mejor sentido de la disciplina, de poner en valor la disciplina. Muchos de esos que están ahí fueron militantes y fueron excelentes arquitectos o estudiantes de arquitectura.
y contribuyeron también al desarrollo de la disciplina en todo este tiempo, ¿no es cierto? Pero hay otra dimensión, que es cómo, en qué circunstancia se hizo el monumento y cómo se llegó a hacer el monumento. Y qué pasaba en general en el país, porque está inserto en lo que ocurrió después de la recuperación de la democracia y un largo proceso que siguió. El largo proceso que siguió empezó después de la recuperación de la democracia, que en realidad conciencia la gente tenía relativamente de lo que había ocurrido, fue enterándose. Y en muchos casos fue enterándose de la gravedad, la crueldad y la brutalidad con que se había actuado en ese momento. Estoy orgulloso de haber pasado por esa etapa de la facultad. Y precisamente muchos de los que me acompañaron y compartieron ese ámbito y tenían esa concepción, son muchos de los que están en estas lonjitas de mármol. Entonces creo que ese compromiso marcó a una generación, y como decía Kuki, capaz que a más de una, pero creo que ese compromiso fue el que llevó a muchos de los que hoy no están a tener una actitud que creo que era muy importante y que les terminó costando la vida, ¿no? Y que creo que a otros nos hizo sentirnos que somos sobrevivientes. La comprensión de los espacios de nuestra facultad, de sus ideales, de sus heridas y su memoria impregnada en los patios, en los muros, en los árboles, es el primer paso para nuestra formación como arquitectos, que comenzó el primer día que ingresamos en ella y nunca termina. Porque la universidad no es solamente transmitir conocimientos, sino generar conocimientos. Y generar conocimientos es un ida y vuelta entre los alumnos y los docentes. No hay un docente, desde nuestro punto de vista, que viene y baja una línea directa, sino que es una relación dialéctica entre alumnos y docentes. Es una experiencia vitalizante en muchos aspectos, porque las nuevas generaciones, indudablemente, que vienen con visiones distintas del mundo, han crecido y han vivido experiencias absolutamente distintas. Entonces esa fusión es realmente enriquecedora. Para poner en evidencia que aunque parezcamos todos iguales, somos todos distintos. Y que ese grado de libertad que les es propio es intransferible. Y si vos tenés la fortuna de ponerlo en evidencia, eso que es en lo profundo cada uno de los que tenés delante, los podés llegar a ayudar, los podés llevar a ayudar y nada más a desarrollarlo. Y eso te da una satisfacción especial y particular cuando sos docente. El escenario de estar en una facultad es fantástico. Entonces, en realidad, yo lo que desearía es que los jóvenes se entusiasmaran por ser docentes, por ser cada vez mejor docentes, por no tener la soberbia de pensar que lo sabemos todo, porque es mentira. Como decía mi abuela, el saber no ocupa lugar, digamos, hay que seguir estudiando. Y por otro lado, que la sociedad va cambiando. Yo creo que hay cosas que son también mejores que en otros tiempos. Porque hay algún autor por ahí que dice sobre el tema del medio ambiente. En la época que yo era joven, en realidad no nos importaba absolutamente nada, nos matábamos con el pucho, ¿no? Y hoy esas cosas no suceden. Digamos, hay muchísimos valores en la sociedad actual que son distintos, pero me parece que nuestros mayores no nos han enseñado a que nos tenemos que escuchar.
Eso es lo que yo diría que le haría falta más a la facultad. Me parece que la facultad se ha ido consolidando, ha crecido en todos sus aspectos, tiene todas sus cátedras concursadas, tiene consolidada su área de investigación y tiene consolidada su área de posgrado y la de extensión. Me parece que eso es un logro sumamente importante dentro de lo que se entiende por una universidad en el contexto de lo que marca nuestro estatuto, y además me parece que es una facultad que tiene memoria, es decir, cosa que es uno de los grandes legados que la generación que ya nos hemos ido de la facultad pretendemos inculcar a las nuevas generaciones para que esto nunca se pierda, digamos. Esto es un ámbito de enseñanza democrático en el cual cada uno puede expresar libremente lo que piensa, y se puede discutir a veces acaloradamente en todos los ámbitos, pero todos, cuando hay que trabajar por la facultad, así estemos o no de acuerdo, ponemos el hombro para que esto avance desde el punto de vista institucional. La facultad, así como en su origen, que es el motivo inicial de esta conmemoración de los 50 años, del 63 al 2013, tuvo siempre esa filosofía de amplitud que tiene mucho que ver también con la noción de proyecto, tiene que ver con la esencia de esta carrera. La libertad creativa es imprescindible para generar un proyecto de arquitectura. Esa cosa mágica que tiene esta profesión de que yo siempre digo a los alumnos que trabajamos sobre la lógica de la ciencia, donde 1 más 1 da 2, y la del arte, el amor y la religión, donde 1 más 1 no da 2, puede dar 1, da 3, etc. Y mantener los 3 turnos completos es también una decisión que no tiene vuelta atrás. Nosotros estamos funcionando prácticamente con 3 facultades en la misma área y en los mismos edificios. Y creo que a futuro esa posibilidad de libertad de elección de cátedra, de elección de horario, de elección de profesor, es un logro sobre el cual no se puede retroceder. Me parece que lo que hay que hacer es trabajar para ir perfeccionando eso y que el sistema se ponga en equilibrio, teniendo todas las libertades de elección para que cada alumno pueda hacer un recorrido curricular adecuado a sus necesidades, a sus inquietudes, a sus posibilidades. Terminar este breve comentario con una idea que los estudiantes de mi generación teníamos, que cuando el movimiento moderno decide romper su dependencia con Le Corbusier, acuñan una frase que decía unidad en la diversidad. Eso quería decir que teníamos que tener unidad en las problemáticas, en las ideas generales, pero teníamos que tener la diversidad que daba las distintas cuestiones territoriales, culturales, económicas, productivas del mundo. Entonces esa idea de unidad en la diversidad nosotros la utilizamos cuando propusimos las listas para las elecciones de decanos en 2 oportunidades, porque nos parece que esa idea de diversidad que tiene la Facultad de Arquitectura es muy buena para mantenerla, y lo que hay que buscar son cuáles son los puntos de unidad donde esa diversidad se siente representada, se siente contenida. Y hace poco, visitando el edificio central de la Comunidad Europea, en el hall central, un hall de varias alturas, está escrito en todos los idiomas de los países que componen la Comunidad Europea el lema de la Unión Europea, que es unidad en la diversidad.